Mateo 26, versículo 36 dice, entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llamaba Getsemaní, y dijo a sus discípulos, sentaos aquí entre tanto que voy allí y oro. Y tomando Pedro y a los hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí, velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando, diciendo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Hasta ahí la lectura de la palabra. Voy a tocar un tema sobre Jesús en el Getsemaní. Jesús pues pasando ya en los momentos con sus discípulos en la Pascua, el establecimiento del nuevo pacto, no que hemos visto en nuestros temas anteriores. Y así que hoy pasa también a otra fase, a otra etapa, que Jesús se va con sus discípulos al lugar del Getsemaní, que muchas veces que Jesús había ido a ese lugar a pasar momentos no de tranquilidad con sus discípulos, a orar, a compartir muchas cosas del reino de Dios. En ese lugar pues era el lugar donde los discípulos y Jesús pasaban momentos muy, muy lindos, ¿no? En comunión con Jesús, aprendiendo mucho del Maestro, los discípulos, pero es en este momento, va a ser unos momentos muy diferentes a los anteriores, que ese momento nuestro Señor Jesucristo iba a enfrentar unos momentos muy difíciles, muy oscuros en ese momento, porque ya los tiempos del tiempo de Jesús, que ya va a partir, ¿no? A la presencia del Padre. En esos momentos ya le quedaba poco tiempo, ¿no? A nuestro Señor Jesucristo en su humanidad, y Jesús pues en esos momentos va a enfrentar unas tremendas presiones en su propia vida, el cumplimiento de las sagradas escrituras que, que él pasaría, ¿no? Series de juicios, de humillaciones, y que sería llevado a la cruz. Y se cumpliría pues Isaías capítulo 53, ¿no? De los que estamos mencionando, por juicios, que pasaría los juicios de Anás, de Caifás, que pasaría, ¿no? El juicio de Pilato, de Herodes, que le iban a pasar juicios, ¿no? Y Jesús pues en su pleno conocimiento, él conoce todas esas cosas que le va a acontecer en su soberanía, como dice el libro de Juan capítulo 18 versículo 4, dice, pero Jesús, sabiendo todas las cosas que habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo, ¿a quién buscáis? Ahí está el pleno conocimiento, la omnisciencia de nuestro Señor Jesucristo, que, que pues él conocía, ¿no? Esos momentos que va a llegar al Getsemaní. Él sabe las cosas que le van a sobrevenir sobre él, momentos muy dolorosos que él iba a enfrentar como humano, como hombre. Y entonces, pero las humillaciones, los golpes que ahí le iban a dar, que la noche, no, su angustia, su tristeza que lo va a pasar, no estaba bajo su conocimiento, bajo su control, porque tanto no los cuatro escritores del Evangelio como Mateo, Marcos, Lucas y Juan describen, ¿no? Esos eventos, ese conocimiento que tiene nuestro Señor Jesucristo, que va a ser arrestado en ese lugar y que atravesaría, no los momentos muy duros hasta la crucifixión. Y entonces todo lo que iba a pasar, aunque son momentos dolorosos, terribles, como humano Jesús va a enfrentar, pero todo eso estaba bajo su control, eh, no bajo su soberanía. No, nada de lo que ocurriría aquella noche sería accidental, no, nada lo que iba a pasar le iba a tomar por sorpresa, porque ya anteriormente Jesús les había advertido a sus discípulos, no, las cosas que le va a sobrevenir sobre él, como en Mateo
capítulo 16, ya pues Jesús les había hablado de estos momentos que él iba a enfrentar en ese lugar, ¿no? El arresto, que le iban a llevar, ¿no? A escarnecerlo, a castigarlo y a crucificarlo, ¿no? Mateo capítulo 16, versículo 21 dice: Después entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que era necesario ir a Jerusalén, padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes, de los escribas, y ser muerto, resucitar al tercer día. También Mateo 17, capítulo 20, capítulo 17, verso 22, dice: Estando ellos en Galilea, Jesús le dijo: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres, y lo matarán, mas al tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron en gran manera. También Marcos, también lo describe 8:31, Marcos capítulo 9, versículo 31 al 32. También Lucas capítulo 9 también lo detalla esos eventos, lo que Jesús les dijo, les advirtió a sus discípulos que sucedería. 9:22 dice de Lucas, dice la palabra, diciendo: Es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y los escribas, que sea muerto y resucitar al tercer día. También 9:44 también dice que el Hijo del Hombre sería entregado de manos de hombres. Y entonces Jesús, sabiendo todas las cosas que le sobrevendría en contra de él, todo lo que estaba ocurriendo, aunque eran momentos difíciles, drásticos, horribles, que iba a enfrentar, ¿no? Momentos difíciles, pero todo lo que le iba a suceder a nuestro Señor Jesucristo estaba totalmente bajo su control, porque Él sabía, no cuál era la misión, con qué finalidad había venido a este mundo. Y esa parte, pues, cuando Jesús iba a entrar a ese lugar, al Getsemaní, sabe, como dice Juan, sabiendo todas las cosas que le iban a venir. Entonces, él pues, sabiendo todas las cosas que iba a enfrentar, él pues, en ese momento, el cumplimiento de las Sagradas Escrituras, ¿no? Y entonces era principal, ¿no? Esa parte que del cumplimiento para la redención de las almas, para la redención de los seres humanos. Era un precio muy alto que no que demandaba la justicia de Dios. Y entonces él lo que va a enfrentar ahí, como estamos diciendo, es momentos tan difíciles, tan dolorosos. Tal vez nuestra mente humana no llegue a entender en realidad lo que Jesús aquella noche en el Getsemaní iba a experimentar, iba a pasar. Entonces él entendía completamente todos los acontecimientos que le iba a venir sobre él, que allí pues pasaba ya a la etapa de ser humillado, ser golpeado, ser totalmente desechado, como él les había dicho a sus discípulos. Así que nada de lo que estaba sucediendo era accidental, ¿no? Como dice Isaías 53, ¿no? Y también él conocía, ¿no? El beneficio, ¿no? El beneficio, la, lo que iba a traer, ¿no? Su muerte, su sacrificio, ¿no? Como Isaías también del 53. Esos versículos son claves muy interesantes que, como estamos diciendo, Jesús, todo estaba bajo su control, y su muerte y su sacrificio, las humillaciones que le iban a hacer, tenía un propósito, una finalidad, que él no
pasaría todas las humillaciones por causa de los seres humanos, porque él no lo merecía, sino todas esas humillaciones, todo ese desprecio, todo ese rechazo, todo ese castigo era para nosotros los seres humanos. Pero Jesús, por amor, él lo hizo, y él sabía, pues entendía que su muerte produciría, como estamos mencionando, Isaías 53, verso 10, dice: con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetando a padecimientos. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje y vivirá largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada, y verá el fruto de su aflicción de su alma, quedará satisfecho por su conocimiento, justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto yo le daré parte con los grandes y los fuertes, repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue cortado con los pecadores, haciendo llevado el pecado de muchos, orando por los transgresores. Ahí está Jesús, tenía ese pleno conocimiento de que su muerte produciría no bendición a aquellos que lo aceptarían, aquellos que creerían en él. Esa era la recompensa de su sacrificio, pero el sacrificio era muy doloroso, muy humillante, era terrible. Como estamos diciendo, tal vez nuestra mente humana no llegue a entender la realidad de los momentos tan difíciles que nuestro Señor Jesucristo enfrentaría. Así que en esos momentos Jesucristo enfrentaría unos profundos dolores que nuestra mente no puede alcanzar, la agonía, la burla, las humillaciones que tendría que sufrir por todos nosotros. Y eso de que Él se entrega de una forma voluntaria, y como el libro de San Juan, capítulo 10, versículo 18, vamos a leer ese versículo. Fue por amor, fue una forma voluntaria, Él no estaba siendo exigido, presionado, obligado, sino que todo lo que él hizo, lo hizo por amor. Y Juan 10, 18 dice la palabra. También tengo otras, no, el 18 dice: nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerlo, tengo poder para volver a tomar. Este mandamiento lo recibí de mi Padre. Ahí está interesante el momento que Jesús entra al Getsemaní. Él lo hace de una forma voluntaria, movido por el amor que tiene hacia los seres humanos. Y en el libro de Isaías 52, 14 y 15 dice: ¿cómo se asombrarán de ti muchos, de tal manera que fue desfigurado a los hombres su parecer y su hermosura, más que de los hijos de los hombres? Así que se asombrará muchas naciones, los reyes correrán ante la boca, porque verán lo que nunca fue contado y entenderán que jamás habían oído. También del 53, del 1 al 9, habla de todas las burlas que le enfrentaría. Vamos a leer desde el 1 al 9, 53, de Isaías 53, 1, dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá al cual renuevo delante de él, como raíz tierra seca, no hay parecer en él. Su hermosura le veremos más sin atractivo para desearlo. Despreciado, desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, castigado nuestra paz fue sobre él, por sus llagas fuimos nosotros curados. Y todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó de su camino, mas Jehová cargó el pecado de todos nosotros. Angustiado él, afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció, no abrió su boca. Por cárcel, por juicio fue quitado.
Su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes por la rebelión de mi pueblo. Fue herido y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni engaño en su boca. Ahí está Jesús. Los versículos que hemos leído es clave. Cuando Jesús entra al Getsemaní, Él sabe de todas estas cosas que los sobrevendría sobre Él. Él sabe el dolor, ¿no? La humillación, todo, todo el peso, ¿no? del pecado que Él iba a cargar. Y por eso, como decimos ahí, Jesús, sabiendo lo que iba a suceder en el Getsemaní, eran momentos tan terribles, tan drásticos, que más adelante vamos a tratar, como Lucas lo describe en ese momento que entra a una agonía intensa. Así que Jesucristo, Él estaba totalmente preparado para someterse a sí mismo, no completamente a la voluntad del Padre, a lo que decía las Sagradas Escrituras, y no queremos pasar por alto muchos pasajes del Antiguo Testamento se iban a cumplir, como vemos también un Salmo capítulo 22, ¿no? Y múltiples de los salmos también, ¿no? Los profetas que habían profetizado que el Mesías, no el Hijo de Dios, el Salvador, tendría que, que sufrir, ¿no? Por causa de los pecadores. Por eso Juan el Bautista dijo: he ahí al Cordero que quita el pecado del mundo. Entonces en el Antiguo Testamento recordemos que se hacía los sacrificios de los animales, de animales, que todo eso simbolizaba a nuestro Señor Jesucristo, todo lo que se hacía en lo ritual dentro del tabernáculo, en el templo, no en el sacrificio, en el altar, todo simbolizaba a Cristo. Y entonces en su soberanía Jesucristo, sabiendo todas las cosas, como dijo Juan 18, en el capítulo 18, verso 4, sabiendo todas las cosas que sobrevendrían sobre él. Así que Jesús en esos momentos pues fue a orar como hombre, como humano. Ahí no se ve, ¿no? Todas los sentimientos, las emociones de nuestro Señor Jesucristo. Así que ese momento del Getsemaní fue un momentos difíciles. Jesús estaba batallando aquella noche en su oración, una batalla intensa, ¿no? En esa parte, ¿no? En la parte de la oración, que, que él como humano, como hombre, tuvo que experimentar, ¿no? De su humanidad, porque él fue 100% Dios y 100% hombre. Así que estos pasajes que hemos leído son los pasajes más asombrosos o misteriosos, ¿no? En todas las escrituras, ¿no? Que revela su propia lucha, ¿no? De nuestro Señor Jesucristo con las terribles realidades que estaban a punto de Jesucristo no padecer, ¿no? Como humano, como hombre. Aquí en estos pasajes que hemos leído tenemos una ventana, ¿no? Que nos permite ver el corazón del Dios hombre, nuestro Señor Jesucristo, como humano, como hombre. Estaba ahí en el Getsemaní, ¿no? Jesús, pues, en ese momento, en el Getsemaní, con sus discípulos, cerca de la medianoche, él seguía orando, ¿no? Pero los discípulos, ¿qué estaban haciendo, no? En lugar de orar, ellos estaban totalmente entregados a su tristeza, a su cansancio. Por eso Cristo, en ese momento, como hombre también, no también sentía el cansancio, pero en ese momento, como él tenía cosas más importantes que realizar, ¿no? En esos momentos más importantes que dormir, y nada le impediría estar orando ahí, ¿no? Orando al Padre. No es en esa noche, pues, tenía una urgencia, digamos así, que tenía que hablar con el Padre, porque Jesucristo en ese momento él está experimentando como hombre todos los sentimientos de nosotros, los seres humanos, ¿no?
que a veces tenemos, ¿no? Y Jesús también vino, como dice los hebreos, también dice, cuando los hijos participaron de carne y de sangre, él participó de lo mismo, tenía los mismos sentimientos, las mismas emociones que nosotros, y él experimentó, aunque él no tenía pecado, él fue santo y puro, nosotros éramos los que hemos pecado, los que hemos fallado, eran los seres humanos. Entonces, pero él como humano, como ya leímos Isaías, él en ese momento ya tenía que sentir el peso del pecado sobre él, por eso entra a esa agonía incontrolable. Y por eso nuestro Señor Jesucristo, como estamos diciendo, él estaba rodeado, ¿no?, de los mismos sentimientos físicos que son comunes de la humanidad. Por ejemplo, hay versículos en la Biblia que nos da detalles. Como hombre, él sintió fatiga, ¿no? En eso nos lo relata en San Juan capítulo 4 versículo 6, ¿no? Tenía hambre también como hombre, capítulo, ¿no?, de Mateo 21 versículo 18 también como hombre, ¿no? Él también tenía sed como hombre, como humano. San Juan capítulo 4 verso 17, capítulo 19 también versículo 28. También como humano él enfrentó la sed. También no lloró, también no un lamento, no como humano. Esos son sentimientos de la humanidad, ¿no? Y Jesús también como humano tuvo que enfrentar eso. Eso en San Juan 11:35, ¿no? Jesús lloró en la tumba de Lázaro. También en Lucas capítulo 19, versículo 41, también lloró, no mirando a Jerusalén. También no ahí se ve la humanidad de Jesús. También como humano no sintió un celo o enojo. Capítulo San Juan capítulo 2, verso 15 al 17. Vemos, ¿no?, cuando entró al templo empezó, dice, cogió un látigo y los echó fuera a los cambistas, ¿no?, a los negociantes que hacían en ese lugar. Pues nuestro Señor Jesucristo demostró, ¿no?, su humanidad, ¿no?, y también su alegría, ¿no?, por cuando los pecadores también se arrepienten, ¿no? En Lucas capítulo 15, ¿no?, ahí nos da detalles muy importantes en el versículo 7, en el versículo 10, versículo 32. Esos son sentimientos, ¿no?, de la humanidad, y él también lo sintió, y su tristeza, su cansancio, él tenía sueño, tenía hambre, y todas esas cualidades, no, él enfrentó, no, así como hombre, y esa noche en el Getsemaní también él tenía que enfrentar como hombre toda esa presión. Por eso Mateo, volvemos a Mateo, donde hemos leído como base bíblica de este tema, Mateo 26, ahí nos da los detalles, que dice que fue al Getsemaní, llegó con sus discípulos, les recomendó a sus discípulos que hagan oración. Ellos no lo hicieron, se entregaron más bien al sueño. Y el versículo 38, entonces Jesús dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos y velad conmigo. Y entonces ahí está, vemos Jesús en ese momento como humano, ahí están los sentimientos naturales de un humano, y él está sintiendo tristeza, no por esos momentos que va a llegar, porque es hombre, siente el dolor, también es 100% Dios, pero aquí él está mostrando su humanidad, ¿no? La humanidad de nuestro Señor Jesucristo, no como hombre, se entristece porque algo va a suceder, algo horrible, él va a experimentar como hombre, porque recordemos que en ese lugar ya va a sentir la carga del pecado, la carga de todo el pecado de la humanidad, el castigo que merece el castigo, por el pecado, el castigo, ¿no?, que tiene que ser castigado el pecado, y la ira de Dios se iba a desatar sobre nuestro Señor Jesucristo, porque recordemos Hebreos 10 dice, horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Entonces Jesús iba a caer en las manos de la justicia de Dios,
siendo juzgado por el pecado. Él no hizo pecado, sino que él tomó nuestro lugar, y entonces en ese momento, como humano, como hombre, pues llega a entristecerse, y en su oración él dice, en el verso 39, dice, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando, diciendo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Entonces, ahí nuestro Señor Jesucristo, no es que no él lo cambió de opinión, no, o está diciendo hay una posibilidad que no se realice esta copa, ¿no? Marcos dice también, quítalo esta copa, ¿no? Y esa es la parte humanidad de nuestro Señor Jesucristo, porque en ese momento, como hombre, porque ya más adelante vamos a tocar como humano, él siente, ¿no? Lo horrible y lo espantoso que es la ira de Dios contra el pecado. Como humano él lo está sintiendo, pero es decir, si hay posibilidades, ¿no? De que pase de mí esta copa, ¿no? Yo, como Marcos estamos mencionando, quítalo, ¿no? Esos son los sentimientos humanos de nuestro Señor Jesucristo. Él no es que está cambiando de opinión o está buscando otra forma de cómo enfrentar, ¿no? La ira de Dios contra el pecado. Y entonces es el sentimiento humano natural como de nuestro Señor Jesucristo como hombre, pero ahí esos sentimientos, esas emociones, Jesucristo lo alinea a la voluntad de Dios, porque en la otra parte de la frase del texto dice, no como yo quiero, sino como tú quieres, porque Marcos, Juan, Lucas le detalla que no se haga mi voluntad, sino tu voluntad que se ha hecho, como dijimos, que Él está en este momento a someterse totalmente a la voluntad del Padre, a la voluntad del plan de Dios, tanto del Padre, como dijimos, nadie le está obligando, presionando, sino tanto que el amor del Padre, en su amor lo entrega al Hijo para ser sacrificado, y el Padre y el Hijo en su amor se entrega una forma voluntaria, y eso es esa acción que pasa en el Padre, en el Hijo, es un mover de la grandeza del amor de Dios que tiene hacia los seres humanos. Así que ahí vemos en el Getsemaní, vemos la humanidad de nuestro Señor Jesucristo demostrado con todos sus sentimientos, pero todos esos sentimientos, esas emociones, como estamos diciendo, fue alineado a la voluntad del Padre. Así que Jesús, aunque esos momentos son momentos tan terribles, dolorosos, que Jesús llega a entristecerse, una tristeza profunda, una angustia tremenda, una súplica tremenda, no, en su humanidad clama, tal vez nuestra mente no lleguemos a entenderlo eso, pero Jesús sabe porque debe ser tan terrible, tan horrible ser caer en las manos del Dios vivo, y entonces Dios tuvo que tratarlo a su propio Hijo como cualquier pecador por causa de nosotros, pero Jesús Él se entrega por amor hacia nosotros. Eso vamos a ya tratar más adelante en estos temas, la tristeza, su súplica, su agonía, eso vamos a desarrollar en estos temas. Espero que este tema les sirva en ayuda en su crecimiento espiritual, lo que nuestro Señor Jesucristo en realidad, lo que Él hizo, no por nosotros. Así que Él pudo no dar un paso al costado en el Getsemaní, pero Él no lo hizo, sino que Él se centró, no, al Getsemaní, sabiendo que todas las cosas que lo sobrevendían contra Él, Él estaba en su pleno conocimiento. Así que Dios me los bendiga, mis amados hermanos. Nos estaremos viendo en otro próximo video. Que Dios les bendiga. Muchas bendiciones para todos ustedes.